¿Qué tal? Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Gracias a los expositores. No solo a los expositores que acaban de exponer, sino que hay un montón de expositores que los veo aguardando, que son gente muy ocupada y les queremos agradecer su tiempo porque estamos legislando cuestiones importantes. Primero, una pequeña digresión. Estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Gil Domínguez acerca de la 26122. La ley 26122 es la que regula el trámite de los DNU. Somos varios los senadores que hemos presentado proyectos para modificar esa ley. Y coincido con Gil Domínguez en que la ley no es buena cuando la uso yo y mala cuando la usa el otro. ¿Sí? Y esa ley es del año 2006. Entonces es bueno que tengamos consenso para modificarla ahora. En segundo lugar, pregunta directa para Gil Domínguez, ¿sí? Porque el RIGI se supone que tiene que dar, uno de los objetivos del oficialismo con el RIGI es dar seguridad jurídica. Y más allá de si la Corte acepta en temas de procedimientos o de procesos iniciativas individuales, ¿sí? O de determinadas organizaciones, la pregunta es ¿qué va a pasar cuando alguno de los derechos dados por el RIGI a las empresas colisionen con otros derechos y si alguno de los artículos, por ejemplo, ya hablamos del 163, el 191, van a implicar ahí un problema de índole constitucional y entonces en lugar de brindar seguridad jurídica vamos a estar generando un problema todavía más complejo en la medida que esto se visibilice y que las empresas y los particulares también lo adviertan. Antes se habló de que esta ley tiene el potencial de modificar el rumbo de los argentinos y sí. También es cierto que la ciudadanía pidió una modificación del rumbo. La pregunta es si el rumbo es bueno o es malo. El rumbo con el que veníamos claramente no es bueno porque si no, no estaríamos donde estamos. Entonces, uno de los aprendizajes que me parece que el gobierno debería tomar es que no hay atajos para desarrollarse. No hay atajos en ciencia y tampoco hay atajos en mejorar el Estado. Mientras los países están peleando por hacer más y mejor ciencia, ciencia básica, por tener más patentes, por tener más aplicaciones de esa ciencia y además por asegurarse que la aplicación de la ciencia esté resguardada casi fronteras adentro o en el ámbito de los países afines ideológicamente o afines geopolíticamente en este mundo ya más convulsionado que antes, el gobierno parece caminar en el sentido equivocado, en la dirección opuesta. Y cuando hablamos de sistema científico-tecnológico, estamos hablando de un sistema que no solamente es sistema en este momento del tiempo, es decir, que tiene muchos organismos y actividades distintas interconectadas, el Balseiro y el INVAP es un caso que mucha gente conoce, sino un sistema a través del tiempo que se va construyendo, que cuando uno rompe eso es muy difícil después reconstituirlo. Argentina, ayer hablaba de que con las pymes tenemos política asistencialista. Y en la Argentina, cuando se habla de ciencia, parece que la Argentina no fuera un país científico o de base científica. Argentina es un país que es una verdad repetida, pero sigue siendo una verdad, la Universidad de Buenos Aires tiene 5 premios Nobel. No hay muchas universidades del mundo que puedan decir eso. Tiene 3 en ciencias. Argentina es un país que hace reactores nucleares, que exporta, a mí me tocó desde el Banco Provincia la financiación de la exportación del reactor a Australia, exporta reactores nucleares a Egipto, hace satélites, hace biotecnología. Entonces es un país de ciencia avanzada y con un sistema científico-tecnológico que como el resto de los países hay que hacerlo más y mejor, las dos cosas. Y creemos que se puede hacer mejor y hacia eso van a ir las preguntas que quiero hacer. Pero hoy no parece que eso se esté discutiendo. Si nosotros quisiéramos hacer más y mejor ciencia, el gobierno estaría poniendo en discusión cuáles son los lineamientos estratégicos de la política futura de ciencia y tecnología. No parece estar discutiendo eso. Y ahí voy a hacer mías las palabras que hace pocos días Martín Cohen en un panel en la Feria del Libro dijo. Si estuviéramos discutiendo política cultural, estaríamos discutiendo, por ejemplo, si es el Inca, qué tipos de películas, con qué fines,
cuáles financiamos y promovemos y cuáles no. O lo mismo pasa con la televisión pública o con la política de libros. No parece esa la discusión. No parece una reorientación de la política cultural, no parece una reorientación de la política científica y tecnológica, porque si no la discusión medular sería, bueno, para lo que votó la gente y este momento y la orientación ideológica del gobierno, ¿cuáles serían los lineamientos culturales? ¿Cuáles serían los lineamientos científicos? Y eso no parece que ser lo que estamos discutiendo, en absoluto. Entonces me parece que vale la pena ahondar en los distintos organismos que tenemos. Primero, quiero saber si adentro de los organismos esto se está dando. Una discusión de cuál es la reorientación de la política científica y tecnológica. En segundo lugar, si ya lo hicieron algunos de ustedes, pero me parece importante que la ciudadanía conozca qué se hace, ¿no? Que la gente sepa que cuando cambia algo en la casa, desde un fusible o un cable, tanto la eficiencia como la seguridad de las cosas que se usan están certificadas en un lugar del Estado, con participación del INTI. Eso en la industria y en nuestras casas. Pero la pregunta que yo tengo es, primero, para los del complejo científico-tecnológico, el sistema científico-tecnológico, si ustedes adentro están viendo esa discusión. Y la segunda es en términos de qué haría falta internamente para reorientar la política científica y tecnológica en determinada dirección y si lo que hace falta es lo que está acá. Y eso depende de cada organismo, claramente. Pero ¿por qué quiero hacer esta pregunta? Porque si no, cada sector o cada instituto, ¿sí? Y recordemos que hay algunos que están preservados de ser disueltos, pero no sé, el Instituto Pesquero no, el de Prevención Sísmica no, el INTI no, el Servicio Meteorológico Nacional no, el Instituto Antártico Argentino no, en otra línea el Banco Nacional de Datos Genéticos tampoco. Y cuando uno se aproxima a la discusión con esos institutos, dicen, bueno, entonces pongamos el nuestro acá, ¿sí? Agreguemos el nuestro en la lista de los que están excluidos del artículo 3. Pero la pregunta es entonces, si yo quisiera modificar en el Balseiro, en el CONICET o en el INTI, reorientar la política científica y tecnológica, hacerla, si quieren, en algunos casos más austero, en otros expandirla, reorientar la línea de la investigación, si eso no se puede hacer con las cosas que ya existen, si no se puede hacer nombrando un presidente, si no se puede hacer nombrando un directorio, en algún caso que sea complejo por ahí en la intervención sí, pero ya están un montón de... Todos los que hemos pasado por la función ejecutiva sabemos que tenemos los instrumentos para nombrar gente y para hacer cambios. Tenemos los instrumentos. Entonces, si con lo que tenemos no basta, y voy a redondear la pregunta y a volver al punto para atrás, si ustedes ven que en los directores nombrados, los presidentes nombrados o el gobierno está haciendo un análisis de hacia dónde le gustaría reorientar las cosas. Porque yo no tengo problema en discutir hacia dónde tienen que ir, pero que sea una discusión de reorientación. Entonces alguien podría venir y decir, esto está pasando en tal organismo, a nosotros nos gustaría correrlo 15 grados y que caminara para allá, y que para correrlo 15 grados y caminara para allá necesito esta atribución o esta otra atribución, o por ahí ya las tengo. Porque entre otras cosas, hay un artículo de un matutino con una línea muy afín al gobierno que dice que el 16% de los cargos de gabinete no están cubiertos, que el 63% de los casilleros del gobierno nacional tampoco están cubiertos. Entonces, claro, si yo no voy a cubrir, no voy a nombrar, no voy a tener un diagnóstico, es muy difícil decir, en la gestión pública yo quiero reorientar esto para allá. Entonces lo que digo es, denme cualquier facultad de cualquier tipo y color porque a mí más adelante se me va a ocurrir cómo hacerlo. Y eso nos parece que particularmente en lo que hace a un sistema es muy peligroso, porque es un sistema construido en el tiempo y construido transversalmente. Entonces la pregunta a aquellos que tienen a cargo, que participan de organismos es, ¿cuántos cambios de reorientación de la política científica y tecnológica se podrían hacer dentro de la legislación vigente? Y entonces, en lugar
de debatir cuántos organismos ponemos en esta lista, es qué tenemos que modificar para que se pueda hacer una discusión pormenorizada y una reorientación de la política científica y tecnología y no cualquier cosa. Porque, repito, no vemos que esa sea la discusión en materia cultural y no vemos que esa sea la discusión en materia de derechos humanos y no vemos que esa sea la discusión en materia del sistema científico y tecnológico. Muchas gracias. ¿Quién quiere responder las dos? Doctor Barjo. Bien, senador, gracias por la pregunta. En cuanto a las discusiones sobre orientación de política científica, le puedo decir que el directorio del CONICET, reunión a reunión, le ha pedido al presidente del CONICET este tipo de precisiones. En una de las últimas reuniones, lo que él nos comunicó es que el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación está vigente y que aparentemente la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología va a adherir a ese plan. Esa fue toda la respuesta que hemos recibido, con lo cual entendemos que no hay una decisión de hacer una reorientación, por lo menos no profunda. Sí se nos ha comunicado que hay mayores intenciones de capturar inversiones privadas o incluso fondos externos en una orientación más hacia la aplicación de conocimientos o transferencia tecnológica. Claro, como decía el doctor Husay, ¿no?, el creador del CONICET, no se puede hacer ciencia aplicada si no tenés ciencia que aplicar, ¿no? Con lo cual tenemos ahí una discusión permanente. La respuesta que daría es: no tenemos una orientación clara hoy de hacia dónde ir. Respecto a si tenemos o no las herramientas, por supuesto que tenemos las herramientas. No hace falta hacer demasiados cambios. Usted fue ministro de Economía, sabe muy bien cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para orientar tanto el desarrollo científico como el desarrollo tecnológico de un país. En este sentido, estas herramientas, yo tengo que decir, hoy están absolutamente desaprovechadas, por no decir invalidadas, ¿sí? La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene una ejecución presupuestaria al día de hoy de menos del 1% de su presupuesto. Tiene 79.000 millones de pesos en su presupuesto, que viene del 2023. No es un presupuesto que fue actualizado por inflación ni nada por el estilo. Y de ese presupuesto ha gastado 800 millones de pesos, esencialmente en gastos de administración o seguridad del polo científico-tecnológico. Es decir, si usted me pregunta, y yo creo que una de las herramientas para orientar el sistema científico es el uso del presupuesto, la información que estamos recibiendo es: no nos interesa nada, ¿no?, porque no se está poniendo ni un peso en nada. El otro agente de financiamiento del sistema de ciencia y técnica que también puede orientar es la Agencia Nacional I+D+I. En la agencia también hay serios inconvenientes. Recién se nombró una presidenta hace unas pocas semanas, estuvo 4 meses sin presidente y esencialmente está retrasado todo lo que hace a la ejecución presupuestaria de la agencia. Y esa es una herramienta excelente para orientar también el funcionamiento y la dirección en la cual puede ir el sistema científico-tecnológico. Esencialmente diciendo, bueno, ¿dónde ponemos recursos? ¿Dónde ponemos recursos humanos? ¿Dónde ponemos financiamiento? ¿Sí? O sea, las herramientas están, el sistema, yo entiendo, está maduro como para poder orientarse en forma bastante ágil, ¿sí? Obviamente, en mi opinión, es muy importante mantener una base con todo lo que tenemos. Cada una de las cosas que tenemos costó muchísimo. Cada una de las personas que están en el sistema científico es un sobreviviente en Argentina. Yo defendería a cada uno de los científicos y de las científicas que tenemos en nuestro sistema, pero las posibilidades de orientarlo están, solo que no vemos que se estén utilizando. Gracias. Senadora Zapac.